Un saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. Veamos brevemente algunos conceptos teóricos sobre las rejillas de conceptos. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Las rejillas de conceptos, redes conceptuales o mallas conceptuales. Todas las ramas del saber manejan una terminología particular y el grado de comprensión que una persona tiene de esa área está en gran parte en el manejo de dicha terminología, la cual puede ser accesible de diversas maneras. Por ejemplo, podemos adquirir la terminología, podemos adquirir conceptos a través de un estudio disciplinado. Muchas personas son muy curiosas, son muy inquietas, buscan información. Cuando estudian, digamos, una carrera que les llama muchísimo la atención, entonces están buscando información, están leyendo, consultando en internet, y eso ayuda a que las personas, digamos, amplíen su grado de vocabulario, el manejo de su terminología y obviamente de los conceptos. Se puede hacer a través del desarrollo con crucigramas, resolución de sopas de letras, elaboración e interpretación de mapas conceptuales, la resolución de organizadores gráficos, la elaboración de resúmenes, y se puede hacer a través de lo que se denomina los test de asociación de palabras, en donde a través de un texto nos piden, por ejemplo, elaborar frases o elaborar párrafos o establecer diferencias o establecer semejanzas, etc. Las rejillas de conceptos tienen como objetivo fundamental hacer que las personas puedan inicialmente relacionar conceptos. O sea, los conceptos no están solos, digamos, dentro de un texto o en un área en particular, siempre están en relación con otros, si no, no tendrían razón de ser. Que puedan las personas interpretar información en un determinado contexto, que puedan las personas incentivar la expresión oral y escrita, porque las rejillas las podemos hacer, como son intencionales, la podríamos hacer para que una persona, digamos, se exprese de manera oral, o lo podamos, digamos, solicitar que se exprese de manera escrita, y para eso se necesita un buen bagaje de vocabulario y de manejo de conceptos. También se puede hacer para memorizar conceptos, porque es importante que las personas en su área memoricen una serie de conceptos. Hay conceptos que son claves, digamos, es inherente a una persona que estudie biología que sepa, por ejemplo, definir qué es una célula. Las rejillas están relacionadas con la técnica de asociación de conceptos, o lo que llamamos test de asociación de palabras, en donde nosotros podemos tener varias palabras y podemos asociarlas a través de una frase, a través de un párrafo, a través del establecimiento de una diferencia, el establecimiento de una semejanza, a través de un dibujo, etc. Hacen parte del aprendizaje significativo, ya que, como decíamos, con los mapas conceptuales nadie tiene la mente en blanco,
todos manejamos de una u otra manera una terminología respecto a algo, pero gracias a las rejillas de conceptos nosotros podemos, digamos, apropiarnos muy bien de los conceptos y de la terminología, y eso hace que aprendamos muchísimo más. Las rejillas de conceptos presentan información numérica, presentan información conceptual, presentan información simbólica, presentan otro tipo de informaciones, pero es que todo está en función del área que uno maneja. Por ejemplo, una persona que es docente de música, pues mostrará un tipo de información relacionado, por ejemplo, con las notas musicales o con lo que esa persona considere que los demás deberían saber de música. Si es una persona que está en preescolar, pues no sabe leer ni escribir todavía, entonces hay que trabajar con informaciones de tipo simbólico, con dibujos, con cosas que, digamos, le signifiquen algo a esa persona. El fin digamos, de las rejillas de conceptos es incentivar en las personas procesos de pensamiento como la observación, el análisis, la comparación, la identificación, la relación y la diferenciación, entre otros muchos procesos que se desarrollan. Las rejillas de conceptos se pueden utilizar en el aula como un instrumento de estudio o profundización de un tema. O sea, yo puedo profundizar un tema, puedo, digamos, a partir del desarrollo de una clase, puedo dejar una lectura, establecer a partir de esa lectura una rejilla y hacer que las personas trabajen todos los conceptos que hay dentro de esa temática. Entonces se profundiza, digamos, en ese caso un tema. Puedo desarrollar a través de una rejilla un trabajo grupal o individual, dependiendo, digamos, de los alcances que yo quiero lograr. Puedo utilizar la rejilla como una guía de control de lectura, por ejemplo, para saber si la persona se leyó el texto, si asimiló los conceptos que hay dentro de ese texto. Puedo utilizar la rejilla como un instrumento para verificar conceptos previos, por ejemplo, al iniciar un tema nuevo, saber qué manejan las personas, qué conceptos previos tienen, cuál es la solidez de esos conceptos. También lo puedo utilizar como una prueba de entrada, simplemente como ambientación para el desarrollo de un tema nuevo. Las puedo utilizar como introducción a un tema determinado, por ejemplo, cuando hay temas de los cuales se derivan muchos otros temas, digamos en el caso del sistema nervioso, pues puedo utilizar una rejilla muy general para introducirlos digamos, en todas las temáticas que se van a desarrollar frente a esta gran temática. Puedo utilizar las rejillas como instrumentos de evaluación, en donde yo puedo saber, por ejemplo, si después del desarrollo de una clase han quedado conceptos claros o no, y lo puedo hacer a través del desarrollo de una rejilla de conceptos. Lo puedo utilizar como parámetro para evaluar el nivel de conceptualización logrado en un tema. O sea, yo al comienzo me propongo hacer, digamos, un desarrollo, y quiero saber si durante el desarrollo de ese tema las personas, digamos, adquirieron los conceptos que yo quería que adquirieran, y entonces les solicito, por ejemplo, que elaboren una rejilla a partir de una clase que yo he desarrollado, y el desarrollo de esa rejilla, la construcción de esa rejilla y de todas sus preguntas me puede dar un buen indicio frente a si manejan o no manejan la terminología que yo he querido que, digamos, que adquieran. También se puede utilizar como en la rejilla se utilizan en los pretest y posttest en el desarrollo de una técnica de investigación en el aula que se llama los mini proyectos. Para trabajar una rejilla
de conceptos, pues es necesario que él o la docente haya establecido los conceptos fundamentales que a su juicio deben manejar los y las estudiantes para un tema en particular. O sea, yo creo que todos sabemos que de un tema en particular se deben manejar ciertas cosas. O sea, sería muy ambicioso que nosotros quisiéramos que las personas lograran un 100% de aprendizaje frente a un tema. Pero sí hay una serie de mínimos y con esos mínimos es que nosotros podemos proceder, por ejemplo, a la elaboración de una rejilla. Entonces, de esos mínimos que nosotros consideramos, elaboramos una lista de términos y esos términos que se van a seleccionar van a ir finalmente en la rejilla, en esa rejilla de conceptos, y después de haber elaborado la rejilla vamos a solicitar cuestionamientos, vamos a elaborar preguntas, vamos a elaborar actividades, elaboración de frases o test de asociaciones de palabras donde nosotros pedimos la elaboración de diferencias, la elaboración de semejanzas, la elaboración de dibujos, la elaboración de párrafos, etc. Según todos estos ítems que nosotros vamos a construir están en función de las casillas escogidas, pero siempre lo vamos a hacer con un contexto. O sea, nosotros siempre vamos a pedir, por ejemplo, que se elabore una frase que tenga un sentido religioso, o se elabore una frase con sentido filosófico, o con sentido social, o con sentido físico, o con sentido químico, o con sentido ecológico, o sentido biológico, o sentido fisiológico. Por ejemplo, si en una rejilla encontráramos la palabra pena y nosotros le dijéramos, por ejemplo, a una persona que defina el término, esa casilla el término es pena, pues nosotros encontraríamos que desde el punto de vista psicológico la pena es una cosa, pero desde el punto de vista del derecho la pena es otra cosa. Entonces, por eso siempre las rejillas son intencionales y es necesario que nosotros construyamos las rejillas siempre con un contexto en particular. Veamos un ejemplo de una rejilla. Lo primero que nosotros vamos a hacer es seleccionar términos en un determinado texto. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar órganos sexuales masculinos. Están los órganos sexuales externos, los órganos sexuales internos. De aquí voy a seleccionar 12 palabras que yo considero que cualquier estudiante de biología debe manejar. Y no solamente las voy a seleccionar, sino que las voy a sacar aparte para tenerlas y poder trabajar a partir de ellas una rejilla de conceptos. Entonces, aquí tenemos 12 términos de esta lectura. Quiero decirles que sí, el texto es muy cortico, pero entonces para el ejemplo que quiero hacer es válido. Pero el texto podría ser mucho más grande y sería muchísimo más productivo porque tendrían que leer mucho más y tendrían que, digamos, analizar muchísimo más. Pero digamos que voy a trabajar con estos 12 términos. Voy a elaborar una rejilla de 12 casillas. Aquí la tengo. Entonces nosotros podemos tener ese archivo en PowerPoint, podemos tener archivos de 8 casillas, de 12, de 20, de 25, etcétera, dependiendo, digamos, de lo que quiera trabajar, pero las puedo tener para trabajarlas en un momento determinado. ¿Qué hacemos nosotros en la rejilla? Colocamos los términos de manera indiscriminada, no existe un orden. Entonces, lo importante es que todos los 12 términos que nosotros hayamos escogido van a estar en la rejilla. De esa rejilla, entonces nosotros, aquí la tenemos en la parte superior izquierda, vamos a elaborar una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre las informaciones de las casillas 6 y 7?
Aquí ocurre algo muy curioso y es que cuando yo voy a escribir ya la relación, a veces se me olvidan los términos y tengo que regresar aquí a la rejilla y tengo que volver a leer los términos. Eso ayuda a que uno se vaya apropiando de la terminología de un texto. ¿Con qué casilla se relaciona la información dada en la casilla 2? Aquí simplemente esperamos que las personas, por ejemplo, digan se relaciona con la casilla 12 y con la casilla 9. Des en cuenta que no estamos preguntando el por qué, pero lo podríamos hacer si lo queremos hacer de esa manera. ¿Qué relación tiene la información de la casilla 7 con la casilla 12? Aquí la persona es libre, puede elaborar esa relación. Puede hacer uso de su vocabulario. Cuarto, ¿qué casillas se mencionan las partes que constituyen los genitales masculinos externos? Es probable que la persona tenga acceso al texto de la diapositiva anterior, como es probable de que no. Es probable que nosotros, digamos, hayamos colocado el texto para que lo leyeran y lo estudiaran, después se lo retiramos y ahí aplicamos la rejilla, y en ese caso podemos saber si asimiló algo o no respecto a los genitales masculinos externos. Elabora una frase en donde se plantee la diferencia entre las informaciones de las casillas 3 y 4. Elabora un párrafo con las informaciones de las casillas 3, 4 y 6. Des en cuenta ustedes que entre la casilla 5 y la 6, la 5, como decíamos en el archivo donde explicamos, el video donde explicamos cómo se puede elaborar rejillas de conceptos para las personas ciegas y de baja visión. Decíamos que la frase es más coercitiva, que el párrafo es un poquitico más libre, le da, digamos, opciones a la persona para que juegue con todo su vocabulario. ¿Cuál es la relación entre las casillas 3 y 9? ¿Cuál es la relación entre las casillas 2 y 12? Elabora un dibujo con las informaciones de las casillas que mencionan las partes que constituyen los genitales masculinos internos. Aquí, por ejemplo, para los genitales externos pedimos simplemente que hagan como una lista, y acá pedimos la elaboración de un dibujo. Y 10, ¿con qué casilla se relaciona directamente la información de la casilla 5? Entonces la persona de la casilla 5, digamos, tiene que analizar absolutamente todos los términos y mirar con cuál es la relación directa. Digamos, en este caso es con el número 8, que es los cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre y permiten la erección del pene. Entonces acá nosotros encontramos que podemos hacer muchísimos más cuestionamientos de esta rejilla, pero digamos que con estos 10 nos parece, digamos, suficiente, porque es que el texto era supremamente corto. En la página web de nosotros, www.percibiendorealidad.com, encontramos que en la sección de publicaciones hay dos series, la serie de ciencias interactivas y la serie de ciencias, tecnología y sociedad, en donde ustedes pueden consultar muchísimos ejemplos de rejillas de conceptos y pueden, digamos, hacer sus propias adaptaciones para otras áreas del saber, porque esto se utiliza en cualquier área, no importa. Aquí, pues, como decíamos en otros archivos, nuestra experticia es la biología, la física, la química, la ecología, pero digamos que se pueden utilizar para otras áreas del conocimiento y son supremamente útiles en el aula. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.